Vamos a iniciar, vamos a seguir estudiando lo que ya hemos estado estudiando acerca del día del juicio. Y para poder cada uno de nosotros comprender el grande amor y misericordia de nuestro Dios. Y lo voy a invitar a ustedes a que abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. En este capítulo se nos habla de tres ángeles que proclaman el Evangelio eterno con gran voz. En el griego significa que con voz de trompetas. Y sabemos de que antes del día del juicio había una fiesta que se le llamaba el Día de las Trompetas, que tenía como propósito proclamar de que el día del juicio se acercaba y que todos teníamos que prepararnos para ese día, porque si no nos preparábamos íbamos a ser cortados. Vimos en nuestros estudios anteriores que el ser cortado significa ser destruido, recibir la muerte, básicamente. Y aquí en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 se nos dice lo siguiente: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Cuántos evangelios hay en la palabra de Dios? Uno. Y aquí le llama Evangelio eterno. Hace un énfasis como para decir, no se olviden que es el mismo Evangelio desde la creación hasta la eternidad. Este Evangelio fue predicado a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten, el que lleva el Evangelio es nuestro Dios a través de sus siervos a todo el mundo. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Yo no lo sé, pero Él lo va a llevar a cabo con su ayuda o sin mi ayuda. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque todos van a tener una oportunidad de escuchar el Evangelio de salvación y de la necesidad de prepararnos para el día del juicio. En el versículo 7 dice, en el versículo 7 diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten, el Evangelio eterno tiene como propósito despertarnos a la preparación del día del juicio. Y principalmente en estos tres mensajes angelicales tiene como propósito despertarnos a que nos preparemos. ¿Y por qué? Porque tenemos que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. En el tiempo del fin, el punto más importante va a ser la obediencia, temor a Dios, darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. Hay un pasaje en la Biblia que nos recuerdan quién es nuestro Creador. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, que nos habla de que Dios separó, santificó un día especial para que nosotros le adoremos. Y en ese día tenemos que solamente adorarle, estudiar su palabra y orar. Hermano, ¿puede repetir por favor la cita? Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3 y Éxodo capítulo 8 del versículo, Éxodo 20 del 8 al 11. Ahora, cuando nosotros en el tiempo del fin, habrá otro poder que va a tratar de cambiar los tiempos y la ley y va a tratar de forzar a todo el que esté vivo en el tiempo del fin a adorar a la bestia y a su imagen. Sabemos nosotros en nuestros estudios anteriores, hemos visto que esta bestia recibe el poder del mismo diablo, la imagen de la bestia, y van a pasar leyes para que adoremos a ellos, y si no les adoramos, muchos morirán. Así que es importante conocer que en el tiempo del fin es a quién estamos adorando.
cómo le adoramos y cuándo le adoramos. Sí, hermano. Nada más yo quiero hacer tantito énfasis, hermano, en el versículo 7. No dice nada más diciendo temed a Dios. Sí. Dice, diciendo a gran voz. O sea, eso quiere decir que lo va a llevar a ¿qué? A todo el mundo. Todos van a tener la oportunidad porque es una gran voz. En Apocalipsis capítulo 18 dice que este mensaje todavía se iba a dar con una potente voz. Noten el versículo 2. Con una potente voz. ¿Por qué? Porque el mensaje del segundo y del tercer ángel se va a volver a proclamar. Ahora, usted no puede proclamar el segundo y el tercer ángel sin proclamar el mensaje del primer ángel. Pero ahora se va a dar con una voz potente, con una fuerte voz. Y si ustedes notan, el segundo ángel no dice que lo dio con una fuerte voz, sino que solamente le siguió diciendo. Noten ahí el versículo 8. Y el versículo 9 dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. ¿Por qué el segundo ángel solamente le siguió diciendo? Porque en el versículo 18 se iba a repetir nuevamente el evangelio eterno, pero ahora con una potente voz. ¿Me están siguiendo? Cuán importante es que nosotros conozcamos este evangelio eterno que está en Apocalipsis, porque si ustedes leen desde el versículo 13 al 20, este evangelio eterno iba a madurar la cosecha para la segunda venida de Cristo. Lean todo el capítulo 14 de Apocalipsis y usted se va a dar cuenta cuán importante es conocer el evangelio eterno. Ahora, este evangelio eterno tiene como propósito decirnos de que el día del juicio ha llegado. Así que allá, si allá los que están conectados, si hay alguna pregunta, hágala. Estamos en un estudio, este no es un sermón. Haga la pregunta y si alguien tiene un comentario, hable fuerte para que también los escuchen allá. Ahora, en este evangelio eterno tiene como propósito prepararnos para el día del juicio. Nosotros vimos en nuestros estudios anteriores que estamos viviendo en el día del juicio. Amén. Ahora, si estamos viviendo en el día del juicio, nosotros tenemos que prepararnos. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Segunda de Corintios capítulo 5, para reafirmar esto del juicio, porque hay ciertas doctrinas que dicen que Dios no va a destruir, nadie se va a morir, todos ya son salvos, no importa cómo usted viva, salvos siempre salvos. Y tenemos que aclarar este punto acerca del juicio. Cuando nosotros hablamos del juicio, tiene una nota negativa. Es raro que se hable del juicio en una forma positiva. Pero vamos a ver que el juicio es algo positivo. Es un día de bendición. Vamos a verlo más adelante. Pero va a ser un día también de maldición para aquellos que van a rechazar la preparación. Si usted rechaza no aceptar a Cristo como su Salvador, vivir conforme a su palabra, será una maldición. Pero si usted se prepara, va a ser una bendición. Y lo vamos a ver más adelante. En 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10 y 11. Para poder reafirmar esto del día del juicio. Nadie se va a escapar del día del juicio. Todos vamos a ser llamados a juicio.
Esto no quiere decir que tal vez usted no va a estar en una sala donde se va a llevar y usted se va a tener que presentar, pero su nombre, su vida va a pasar a juicio. Si sirvió, aceptó o rechazó y negó la palabra y a su Salvador. Note el versículo 10. Porque es necesario, ¿cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, por el juicio. No dice todos menos los que ya salieron purificados del purgatorio. No hay excepción alguna. El enemigo ha traído diferentes doctrinas para tratar de decir, bueno, usted se va a librar si usted ora tantas veces, si usted hace una penitencia, si usted va y paga algo, si usted hace buenas obras. Las obras no lo van a salvar. Las obras es el resultado de la relación que usted tiene con su Salvador. La Biblia no lo va a salvar. Es como usted acepta la verdad de la Biblia y la empieza a vivir en su vida. Porque la Biblia revela a su Salvador. ¿Me están siguiendo? La ley no lo va a salvar, pero la obediencia es el resultado de quien usted cree. Cómo cree y cómo usted le adora. Sí, hermano. Precisamente el éxito de Satanás es que la gente no se prepare, que no sepa que estamos en el tiempo del juicio, porque muchos predicadores dicen no se va a dejar de pecar hasta que Jesús venga, y eso no es lo que la Biblia dice. O sea, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que dejar de pecar, tenemos que cada día santificarnos para poder que en ese día estemos preparados y nos levante. Amén. Ahora, recuerden, Cristo desea que todos vayamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Vamos a leer el versículo 11, porque vamos a reafirmar lo que nuestro hermano Manuel acaba de declarar. Porque miren el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor. Recuerdan que acabamos de leer en Apocalipsis 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios. Vamos a ver lo que significa temer. Vamos a terminar el versículo 11. Persuadidos a los hombres, pero a Dios le es manifestado lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? De que nosotros vamos a ser investigados en la corte de Cristo. No podemos escondernos. Pero dice que hay que temer a Dios, al Señor. Noten lo que significa temer a Dios. El temor a Dios no es lo que mucha gente piensa que es tenerle miedo, tenerle pavor. No, el temor en la palabra de Dios nos dice en Proverbios 8:13 lo siguiente. Si ustedes leen todo el libro de Proverbios, ustedes van a ver lo que significa el temor y va a ir ampliando el significado del temor. Pero el temor se nos describe como algo que usted tiene que hacer o permitir que suceda en su vida a través del poder de nuestro Salvador, para que nosotros podamos tener la seguridad de que tememos a Dios y que vamos a salir victoriosos en el día del juicio. Note lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es ¿qué cosa? Aborrecer el mal, el pecado, la rebelión, la iniquidad, todo lo que es opuesto a Dios, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En pocas palabras, el tener temor a Dios
es alejarse ¿de qué? Del pecado. Arrepintiéndose de todos sus pecados. Eso significa temer a Dios, porque cuando usted se entrega completamente a Dios y usted se arrepiente, entonces su vida viene a ser una vida que va a glorificar a Dios. Y esa vida que glorifica a Dios va a estar preparada para el día del juicio, porque el juicio va a ser una bendición para su vida. Eclesiastés 12:13. Miren lo que dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? El fin de todo el discurso oído es este. Noten, el fin de todas las cosas. El fin de toda la palabra de Dios, el fin de todo mensaje, el fin de todo estudio, el fin de todo sermón, el fin de todo dice lo siguiente: temed a Dios y ¿qué cosa? Y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Usted no se le haría raro que el enemigo de Dios tratase de destruir los mandamientos de Dios y tratase de destruir el evangelio del arrepentimiento, de la entrega a Dios, para que nos alejemos del pecado, de la rebelión y de la iniquidad? ¿Usted cree que el enemigo no ha estado trabajando arduamente por todas las edades tratando de destruir el fin de todo el discurso? El 14 ahí está también. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Note, va a traer todo a juicio si usted se arrepintió y si usted obedeció. Juntamente con toda cosa encubierta. Podemos escondernos de las personas, pero no nos podemos esconder ¿de quién? De Dios. Él conoce todas las cosas, conoce el corazón. Ahí incluye también los pecados no confesados. Exactamente, los pecados no confesados. Y también incluye los pecados por ignorancia. Porque hay muchas veces que por ignorancia pecamos, pero la obra del Espíritu de Dios es llevarnos al conocimiento del pecado para que nos arrepintamos. Pero cuando usted conoce el pecado por ignorancia, o sea que usted hizo un pecado, el Espíritu Santo le dice, eso es pecado, usted tiene que hacer dos cosas. Tiene que arrepentirse y apartarse ¿de qué? Del pecado. No es de que usted se va a arrepentir y dice, bueno, yo no sabía, pero me voy a quedar en el pecado y me voy a arrepentir. No. ¿Por qué? Porque usted seguiría en el pecado. Ahora, el todo del hombre, el fin de todo el discurso es que teme a Dios, arrepiéntete, aléjate del pecado, entrega tu vida al Señor y sé fiel a Él. En todos sus mandamientos, en toda su palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio. Bueno, déjeme cambiar la frase. Estamos viviendo en el día del juicio. La palabra de Dios dice que aquel que muere, después de que muere, viene ¿qué? El juicio. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que Dios nos está llamando al arrepentimiento, a la lealtad a Dios, a su obediencia. Déjenme decirles, hay mucha gente que profesa que son discípulos de Cristo. Hay mucha gente que profesa creer en Dios y creer en Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. El profesar carece de valor. No tiene valor alguno que usted diga, yo profeso ser hijo o hija de Dios, discípulo de Dios. Carece de valor. Los hombres se preocupan más que su nombre esté registrado en los libros de la iglesia, aquí en la tierra,
pero no se preocupan de que su nombre esté registrado en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, muriendo al yo diariamente, muriendo al pecado, para vivir ¿en quién? En Cristo, recibiendo el poder para guardar ¿qué cosa? Los mandamientos. Porque note, Ezequiel 36, en Ezequiel 36, fíjense qué maravillosa promesa el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Porque Él dice, tú entrega tu vida a mí, arrepiéntete de tus pecados y yo te voy a dar el poder para que tú seas fiel. Noten, usted y yo recibimos el poder ¿de quién? De Dios para que usted sea fiel. Note el versículo, Ezequiel 36, versículo 27. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que lo lleva a obedecer? Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. ¿Quién es el que le da el poder de vencer? Dios mismo. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, Deuteronomio 30, 11, se nos dice lo siguiente: que cuando Él te da el poder de obedecer sus mandamientos, de abandonar el pecado, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. En pocas palabras, el Señor nos dice, con tus fuerzas es muy difícil, es una carga, es muy difícil que seas leal a Dios. Es muy difícil que te entregues completamente a Dios, pero cuando Él te da su poder, su espíritu, los mandamientos son fáciles de guardar. ¿Por qué? Porque Él es el que te da el poder para ser fiel. Y la preparación para el día del juicio es abandonar el pecado, arrepintiéndonos y siendo obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, viviendo conforme a un escrito está. Hoy día muchos viven bajo razonamientos humanos. Cuando se enfrentan con la verdad de un escrito está, ahí es donde se topan con una decisión. O siguen sus costumbres, sus culturas, lo que dice una persona, un ministro, un pastor, un sacerdote, o siguen lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Es muy importante entendernos nosotros de que hay muchas doctrinas. Doctrinas, la Biblia lo dice que son falsas doctrinas, pues, o espíritus de demonios. Hay tanto razonamiento humano y a veces desechamos la palabra de Dios. Y el conocimiento de Dios ya no es importante para mucha gente, porque hay que tener una buena relación con Dios personalmente para poder entender y que Él nos vaya guiando en espíritu y en verdad. Ahora, muchos están preocupados de que su nombre esté registrado en alguna iglesia, en un libro de la iglesia. Pero fíjense, tenemos que preocuparnos de que estemos registrados en el libro de la vida, del cielo. Miren ahí en Éxodo 33, versículo 33. Esto es clave porque hoy día hay una línea de pensamiento donde dicen, es que nadie se va a perder. Perdón, Éxodo capítulo 32,
versículo 33. Noten, acuérdense que el pueblo de Israel había pecado contra Dios haciendo un ídolo de becerro de oro. Y cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, ustedes recuerdan que traía los 10 mandamientos. Y como se habían olvidado del pacto que habían hecho con Dios, rompió los 10 mandamientos. Y entonces Moisés regresó a Dios y empezó a interceder por el pueblo de Dios. Y le dijo: Señor, te ruego que este pueblo que cometió un grave error en hacer un ídolo, te ruego que tú los perdones. Y noten el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré, borraré, quitaré yo de mi libro. ¿Qué es lo que sucede si usted no se arrepiente? Va a ser borrado del libro de Dios. Puede estar anotado en un libro de una iglesia, pero eso no le da la seguridad de la salvación. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe, permitiendo que la vida de nuestro Dios more en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nuestros nombres estén en el libro de Dios, en el cual dirán: mi hijo, mi hija se arrepintió de sus pecados y yo lo perdoné. Pero aquel que vive en el pecado y no se arrepiente, aquel que el pecado se convierte en una rebelión, eso quiere decir de que usted ya a sabiendas, usted sigue viviendo en el pecado, su nombre va a ser borrado del libro del cielo. Vamos a ver otro texto. Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Y estos versículos nos están clarificando que esa doctrina de salvos, siempre salvos, es una doctrina no bíblica. Entonces, si la persona peca, ¿se pierde? Claro. Si no se arrepiente. Ok. Si no se arrepiente. Si no se arrepiente, se pierde. ¿Por qué? Porque el arrepentirse usted tiene que ir a su Salvador y aceptar la salvación de su Salvador. Es lo que estábamos hablando ayer. ¿Se recuerdan cuando el hermano Hugo hizo la pregunta? Dice, Cristo nació, vivió para todo el mundo, pero no todos van a recibir ese sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad. Solamente van a ser algunos. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 7, dice, muchos van a decirle, Señor, Señor, abre la puerta. Y Él va a decir, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de pecado, hacedores de maldad, de iniquidad, no os conozco. El profesar creer, el profesar seguir a Dios no le garantiza la salvación. Lo que le garantiza la salvación es que usted crea y confíe en la gracia de su Salvador, que lo perdona, lo rescata, lo transforma, le da el poder de ser fiel, leal a toda su palabra y a todos sus mandamientos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que Él iba a poner enemistad. Eso quiere decir que iba a poner odio por el pecado. ¿Es posible odiar el pecado? Eso ya lo estudiamos. Si usted quiere escuchar el estudio, vaya y escuche el estudio ahí en el canal. Pero es posible odiar el pecado si Cristo, la esperanza de gloria, vive en su mente y en su corazón. Yo creo que el que leímos, Éxodo 32, 33, está muy claro. Dice que al que pecare, que no se arrepintiera, ese será borrado del libro. O sea, más claro yo creo que no se puede. Y se lo dijo al pueblo por lo que había sucedido.
Sí. O sea, arrepiéntanse. Moisés intercedió por ellos, pero ellos tienen que tomar su decisión. Y él sabe quién se iba a arrepentir y quién no se iba a arrepentir. Es lo que confirma Romanos 6:23. Exactamente. Romanos 6:23 lo confirma. Sí, hermana. No hemos leído Ezequiel 18. Ah, sí, vamos a leerlo. Está muy fuerte. Ezequiel 18, versículo 24. Este todavía va a aclarar más. Oh, sí. Note lo que dice. Mas si el justo se apartare de su justicia. La justicia es la obediencia. Deuteronomio 6:25 dice, y Cristo viene a hacer su justicia cuando usted obedece los mandamientos de Dios. Deuteronomio 6:25. Salmo 119, versículo 172, dice, los mandamientos de Dios son su justicia. La justicia es, noten, obediencia. Mas si el obediente, el justo, se apartase de obedecer de su justicia y cometiere maldad, pecado, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Noten, es una pregunta. ¿Vivirá él, aquel que se apartó? Escuchen. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. O sea, no importa que usted profese, no importa que usted dé sus ofrendas, no importa que usted dé diezmos, no importa que usted asista todos los días a la iglesia, no importa que usted haya ayudado a pobres, a viudas, a huérfanos. Si usted se aparta de Dios, ninguna de las cosas que usted ha hecho, si Cristo no vive en usted, no importa lo que usted haya hecho. ¿Por qué? Porque usted está alejado de Dios. Y termina el texto. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, escuchen la última parte del versículo, por ello morirá. Cuando usted escuche a un predicador, y escúcheme bien, cuando usted escuche a un pastor, a un ministro, a un líder, decir que usted va a ser salvo y que no tiene que hacer nada porque ya todo fue hecho, déjeme decirle que esa va en contra de la palabra de Dios. Y está repitiendo la misma mentira que el diablo le dijo a Eva. Ah, Dios te dijo que ibas a morir. No, hombre, no vas a morir. Noten, el diablo declara no vas a morir, sino que vas a ir al cielo directamente, o al purgatorio, o al infierno. Y si oran, te van a sacar del purgatorio, del infierno, para que vayas al cielo. En pocas palabras, la gente está repitiendo la mentira que el diablo le dijo a Eva en el huerto del Edén. Y si nosotros prestamos oído a eso, vamos a escuchar doctrinas de hombres. Y vamos a ser desviados del evangelio eterno. Y vamos a ser engañados como Eva fue engañada. Pero aquí nos dice que aquel que peca va a morir. Y no importa lo que usted haga, no le será contado como justicia. Quiere decir que si toda la vida vivía haciendo la voluntad de Dios y al último mes... Ah, bueno, ahí no sé la justicia de Dios. Yo no conozco la justicia de Dios. Porque si usted se aleja de Dios, usted deja a Dios. Dios ya no está en usted. ¿Me están siguiendo? Pero si yo caigo, si yo peco, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Abogado tenemos para con el Padre. ¿En quién? En Jesucristo.
Arrepiente. Pero si usted se aleja y vuelve a los pecados, aquí en este libro de Ezequiel 18:24 dice que no importa que usted profese, no importa lo que usted haga, si usted se alejó de Dios y usted volvió al pecado, ciertamente va a morir. Son palabras muy difíciles, muy duras. Por eso usted y yo tenemos que proponernos en nuestro corazón ser fiel a Dios, a su palabra, abandonando todo razonamiento humano y toda obra que creamos que nos va a ganar el cielo, porque no hay nada que usted haga que le va a ganar el cielo. Solamente Cristo y su gracia y su perdón y su redención. ¿Tenía una pregunta ya, hermana Mela? ¿No? ¿Hermano? La palabra justicia, que viene de Dios, que Él es justo, y Él quiere que todos seamos justos, porque la justicia de Dios es el perfecto amor. Por eso dice que nos ama tanto que ha dado hasta su Hijo. Pero el Padre es el que nos ama. El Hijo se ofreció para que pueda el Padre salvarnos a cada uno, de llevarnos de regreso a casa. Gloria a Dios. Ahora, noten, el Señor dice que aquel que vive en el pecado va a morir. Ahora, miren ahí en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, porque tenemos que aclarar un punto muy importante. 23. Ezequiel 33, 11. Noten lo que la palabra de Dios dice. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El énfasis está en la vida. Recuerde eso. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Oh hermano, hermana, ¿por qué moriréis? Si el Señor te está haciendo una invitación de que te vuelvas de tu camino. El camino que crees, como muchos creen que hay caminos de salvación, pero dice el libro de Proverbios que son caminos ¿de qué? De perdición, que llevan ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Porque no siguen la palabra de Dios, la voluntad de nuestro Salvador. Ahora, el Señor no desea que nadie muramos, sino que nos arrepintemos. Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso. Ahora, ¿usted cree que usted puede morir antes de tiempo? ¿O es el día que Dios está en control de todas las cosas? ¿Pero usted cree que usted puede morir antes de tiempo? Vamos a ver un texto. Vamos a ver un texto. ¿Por qué? Porque recuerde, la invitación es de que usted se vuelva de sus malos caminos. Vamos a ver Eclesiastés. Eclesiastés. Porque, mire, Dios nos ama tanto que Él desea que nosotros nos arrepintamos. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7. Y vamos a ver el versículo 17. Y usted se va a sorprender algo que la palabra de Dios nos dice. Porque el Señor nos hace la invitación de que nos volvamos de los caminos de pecado, de los caminos malos, de los caminos de perdición, de los caminos de este mundo, y que nos volvamos ¿a quién? A nuestro Dios, a nuestro Salvador, que es el único que nos puede dar la vida en Cristo para que nosotros tengamos vida, poder, salvación. Note lo que dice Eclesiastés 7:17. No hagáis mucho mal, ni seas ¿qué?
insensato. Insensato quiere decir, en pocas palabras, no seas testarudo, no seas cabezón, no seas cabeza dura. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Del 16. Leamos el 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Noten, a veces anteponemos nuestro razonamiento. Y yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, yo como, yo tomo, yo ingiero lo que yo quiero porque este es mi cuerpo. De algo me he de morir. Pues sí, de algo se va a morir usted, pero usted puede adelantar el tiempo. ¿Por qué? Por no seguir la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso la invitación de Dios es que volveos, volveos, y lo repitió 2 veces, volveos, volveos de vuestros malos caminos, de vuestros pecados. La Biblia se ha comprobado con la ciencia de hoy día. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, la palabra de Dios menciona de una dieta que es la que Dios tenía antes de que entrara el pecado del mundo, el pecado a este mundo. Dios declaró en Levíticos 11 los alimentos que debíamos de comer y los alimentos que no debíamos de comer. Pero mucha gente dice, bueno, no. De algo que era malo, el Señor se arrepintió y ahora lo hizo una bendición. Escuche, ¿qué cosa la gente dice? O pueden decir, de algo que era una bendición, ahora es maldición. Si usted encuentra algo que Dios ha cambiado de bendición a maldición, o de bendición a maldición, pues usted dígamelo, porque yo no lo he visto. Porque cuando Dios dice que es una bendición lo que Él creó y lo que Él hizo y el consejo que nos da, eso sigue siendo una bendición por toda la eternidad. Dios no cambia. El ser humano hace que Dios cambie. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que le hacen daño. Levíticos 11. Y han sido confirmados por la ciencia. Y la gente dice, bueno, pero no hay nada de malo. Se olvidan de que Dios no cambia. Eso se lo dejo para que usted lo estudie un poco más, porque no vamos a hablar de la alimentación. La dieta original es la que dejó desde antes del pecado. Génesis 1:19. Así es. Ahora, Dios tiene bendiciones y hay maldiciones. Y el Señor dice, escoge. ¿Ustedes recuerdan dónde se encuentra eso? En Deuteronomio capítulo 30. Dice, os he dado ¿qué? Bendiciones y maldiciones. Vida o muerte. Usted escoja. Y el Señor dice, ¿por qué en tu testarudez, en tu cabeza dura, en no querer aceptar la verdad, a veces seguimos cometiendo error tras error y podemos adelantar el tiempo del reloj de Dios? Dios está en control, pero Él permite que las cosas suceden porque Él nos ha dado libre albedrío. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando usted y yo rechazamos la verdad, podemos adelantar el tiempo. Pero si usted vive en la verdad, y si Dios lo lleva al descanso, lo siguiente que va a suceder es que cuando Cristo venga, usted va a despertar y va a mirar la segunda venida de Cristo. Miren, fíjense qué bendición, Mire, le voy a decir lo que sucedió con Adán. ¿Usted recuerda la historia de Adán? Adán fue creado y él miró que todos los animales tenían una pareja.
pero él no tenía una pareja. Dios vino, lo puso a dormir. Dormir quiere decir como un estado de muerte, porque el que está dormido nada sabe. O sea, está como dormido, no se da cuenta de muchas cosas. Anestesiado. Ahora, Adán se durmió. ¿Ok? Ahora, de Adán sacó una costilla e hizo a Eva. Cuando Dios creó a Eva, Eva abrió los ojos y miró a su Dios, miró a toda la creación. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? Nada. Recibió todo de Dios. Cuando Adán fue creado, lo primero que vio fue a Dios y a toda su creación. ¿Qué hizo Adán? Nada. Recibió la bendición de Dios. Cuando Adán abrió los ojos, miró a su Salvador. Lo mismo va a suceder con nosotros. Si nosotros somos llamados al descanso, lo siguiente que viene, si usted muere en Cristo, usted va a ver a su Salvador. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? Pero el Señor dice, volveos de sus malos caminos. Arrepiéntase. Tema a Dios, arrepiéntase de todos sus pecados y sea fiel a toda su palabra. No seamos testarudos, soberbios en decir esto sí y esto no. Porque no se olvide que Dios le va a dar el poder para obedecer. Él es el que le pone el espíritu para que usted obedezca. Y vamos a ver un último versículo. Y fíjense que apenas estoy en la introducción, pero vamos a seguir avanzando en este estudio que es importante acerca del juicio. Vamos a ver Isaías 61:8. En Isaías 61:8, Isaías 61:8, hay diferentes versiones. Usted puede verificar las diferentes versiones. Usted puede verificar incluso en inglés o en el hebreo si usted tiene la facilidad. Y usted se va a dar cuenta de algo que es maravilloso porque nos muestra el amor y la misericordia de nuestro Dios. Note lo que dice Isaías 61:8. Dice, porque yo Jehová soy amante del derecho. Aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Ahora, mire, en Isaías 61:8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho. La palabra que se usa aquí por derecho es mispah en el hebreo. Aquí el latrocinio me parece como sinónimo de fraude. Fraude, deshonestidad. Sí, hurtar, algo deshonesto. Ahora, la palabra derecho es la palabra mispah, que significa juicio. En pocas palabras, aquí en Isaías capítulo 61, versículo 8, dice, porque yo Jehová soy amante del juicio, de lo justo, de lo recto, de lo derecho, de lo honesto. Ahora, ¿por qué Dios ama el juicio? Porque el juicio viene a ser una bendición para todo aquel que se ha arrepentido y ha decidido en su corazón ser fiel a Dios. Pero para aquel que ha rechazado el amor, la misericordia, el llamado, la invitación de Dios, y no ha abandonado el pecado, y no vive conforme a un escrito está, va a venir a ser una maldición. Noten, por eso dice que cuando el Espíritu iba a venir, nos iba a llevar a tres cosas. Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8.
Vamos a leer del 8 al 11. Ahora, 16. sí, en Juan 16, 8, sí, hermano. Lo que leímos allí en Isaías 61:8, donde dice que es una protección. La justicia de Dios, ser justo. Dios nos protege de todo. El enemigo huye, porque es todo lo contrario de la justicia de Dios. Así es, y aquí nos va a confirmar esto, eso que el hermano está diciendo. Fíjense, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que nos convence del juicio, de justicia y del pecado. Ahora, de pecado por cuanto no creen en mí. Es importante que usted crea ¿en quién? En el Hijo de Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué es lo que significa tener fe? Fe es aquello que ¿qué? ¿Qué dice en Hebreos 11? ¿Alguien se lo sabe? ¿La fe es qué? Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la fe que tenían ahí es creer y estar seguro de lo que no ves. Exactamente. ¿Por qué? Porque usted ya creyó en el Hijo, aunque usted no lo ve, usted sigue creyendo en Él, en su justicia, en su gracia, en su palabra. Eso se lo dijo al incrédulo. Así es, a Tomás. A Tomás le dijo. Y ahora, fíjense el versículo 11. Fíjense el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya que juzgado. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que el Espíritu Santo viene y nos lleva a juicio para que tengamos la seguridad de la salvación, porque Cristo ya ganó la victoria. Y usted obtiene esa victoria cuando usted se arrepiente, cuando usted decide en su corazón temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, de la mujer, de usted y de mí. ¿Por qué? Porque entregamos nuestra vida a Dios. El Padre es la justicia. Aquí dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, estamos viviendo en el tiempo del juicio. Sí. Y el juicio requiere una preparación de nosotros. ¿Cuál es esa preparación? Escoge vida. Arrepiéntete. Sé fiel a Dios. Porque si no, tu nombre es borrado del libro del cielo. Y dice, ciertamente, si vives en pecado, en iniquidad, morirás. Son palabras duras, pero la acabamos de ver en la palabra de Dios. Sí, hermano. Eso, hermano, es la consecuencia en el final de los tiempos para cada uno de nosotros. Que es lo más triste, ¿verdad? Pero también, estando en vida, vemos cómo también Dios nos dice que Él oculta su rostro en nosotros si no nos apartamos del pecado. Porque vemos aquí en Isaías 59:2, ¿verdad? Que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Reconozco, admito que en su momento caí, pero por gracia y misericordia de Dios fui levantado. Y es ahora esa convicción que tenemos de permanecer arraigados, afianzados a la mano poderosa de Dios, buscando de Él día con día, porque apartados de Él nada podemos hacer, dice la palabra. Y son palabras muy duras, por eso la profesión carece de valor si la vida, la palabra que es Cristo, no le hemos permitido que Él more en nuestra vida. Si no permitimos que el Espíritu nos dé el poder para ser leales y obedientes.
el profesar y llamarnos discípulos, hijo o hija de Dios, si usted no está viviendo conforme a la verdad y usted sigue en sus pecados, usted no ha recibido la salvación, porque dice en Mateo 1:21, dice, y su nombre será ¿qué? Cristo, el cual los salvará de vuestros pecados. Usted no recibe la salvación en sus pecados. Por eso el llamado es: escoge vida. Volveos de sus malos caminos. Arrepiéntase y sea leal. Pida el poder de Dios para ser fiel a toda su palabra. En nuestro próximo estudio, nosotros vamos a estudiar cuáles son los 3 fases del juicio, para que nosotros podamos entender que el juicio es una bendición. Si usted escoge la vida, escoge la salvación, porque el diablo ha puesto el juicio en una forma negativa. Juicio, miedo, temor, rechazo, pero es una bendición. Y esa es la obra del Espíritu, llevarnos a que sepamos que el enemigo está vencido y que Cristo desea darnos la victoria, desea darnos la salvación, el perdón, la redención. Pero eso depende de usted y depende de mí. Si lo quiero, lo acepto, lo vivo y lo comparto. Es algo maravilloso, porque la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos confiar plenamente en Él y en su salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está vencido. El sacrificio de Cristo tiene que ser una realidad en su vida, y Él desea morar en su mente y en su corazón, dándole el poder para ser leal y fiel a toda su palabra, a toda su palabra. Y ahí dice, exactamente, Él ya fue juzgado. Ahora, usted y yo tenemos vida, estamos vivos. Y mientras hay vida, ¿hay qué? Esperanza. Y mientras hay esperanza, hay oportunidad de arrepentirse. Hay oportunidad de victoria en Cristo Jesús. Así que, hermanos, es tiempo de preparación. Manuelito, ¿ibas a decir algo? Si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, entonces tendremos confianza en el día del juicio. Claro. Muy buena pregunta. ¿Usted qué cree? Primera de Juan 4, 3. 17. 4:17. Primera de Juan 4:17. El comentario que dice nuestro hermano es: si Cristo está en nosotros, ¿tendremos la seguridad de la salvación? Claro que sí. Nosotros tuvimos hace tiempo atrás un estudio acerca de cómo tener la seguridad de la salvación, que nos llevó 8 estudios. Vaya y escúchelo nuevamente, pero un buen punto. Manuelito, ¿cuál es? Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En pocas palabras, usted tiene que permitir que Cristo sea el que more en su vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted tiene al Hijo, así como acabamos de leer en el versículo 7 del capítulo 4, usted saldrá victorioso en el día del juicio. Gloria a Dios. Hermano, usted iba a hacer un comentario.
Ya, con eso. Es que este conocimiento del juicio, el Espíritu Santo es el que nos está moviendo a la preparación, a la entrega, a vivir conforme a ¿qué? A su palabra, teniendo la vida, la seguridad de la salvación, la certeza de que Él nos puede salvar en el día del juicio. Tenemos que responder a ese movimiento que Él está haciendo en nuestro corazón. Si no respondemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que no hace todo por fe, por confianza en su Salvador, es pecado. Aquel que viola los mandamientos de Dios es pecado. Entonces, la palabra de Dios especifica claramente lo que es pecado. No solamente es el quebrantamiento de la ley, de los mandamientos, sino el que no vivir conforme a ¿qué? A su palabra. El no manifestar la vida de Cristo a los demás, el hacer el bien, el hacer lo correcto, el ser honestos. Entonces, esto del conocimiento del juicio tiene que movernos. Bueno, el Espíritu Santo nos está moviendo y tenemos que responder a ese movimiento que Él está haciendo en nuestra vida para poder entregar nuestra vida y nuestro corazón. Así que Es una acción. es una acción. Él está actuando. Usted tiene que responder. Y lo que va a suceder en su vida, Él lo hace. ¿Quién? Cristo, nuestro Salvador. Así que respondamos. Aquí estoy. Heme aquí, perdido, pero aquí estoy. Sálvame y el Señor nos salva. El Señor cambia, el Señor transforma. Y si caemos, abogado tenemos para con el Padre, ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu verdad, Señor. Permite que esa verdad pueda morar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos lleve a toda la verdad y que nosotros seamos libres, para que te adoremos en espíritu y en verdad, para que nosotros vivamos conforme a tu palabra. Que, Señor, que tengamos esa seguridad de la salvación, esa seguridad de que tú, como venciste al enemigo, tú nos puedes dar la victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación, y puedes cambiar la mente, transformar el corazón, transformar la vida para tu honra y para tu gloria, Señor. Señor, danos el poder para ser fiel a ti, Señor. Y Señor, que en este día sea un día lleno de bendición para honra y gloria tuya. Señor, te pido por los que están conectados, allá Liz en Chiapas, la hermana Mela, también acá la familia del hermano Hugo, Señor, que en cada uno de esos hogares tú puedas morar en ellos y que tus ángeles guardianes acampen alrededor de sus hogares para que ellos, Señor, puedan sentir tu presencia y puedan responder a ese llamado que tú les estás dando. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.